Espíritu Santo, palabra en acción, tu casa. El tema de hoy es una familia de altar. Una familia de altar. Y vamos a leer en la palabra de Dios, por supuesto. Vamos a leer Génesis capítulo 35, versículo 1 al 7. Y vamos a leer en la versión Valera 60, Reina Valera 60. Génesis capítulo 35, versículo 1 al 7. Dice la escritura: dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado conmigo en el camino que he andado. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Y edificó allí un altar y llamó el lugar el Betel. Dice, porque allí había aparecido Dios cuando huía de su hermano. ¿Qué significa Betel? ¿Qué significa? Casa de Dios. Miren, nuestro visitante nos ganó hoy, ¿verdad? Betel significa casa de Dios. Fíjese que el capítulo 34 es interesante porque es uno de los capítulos un poco negros en la vida de Jacob. Jacob es Israel porque Dios le cambió en el capítulo 35 el nombre. Y allí usted no ve ninguna mención de Dios en el capítulo 34. Pero en el capítulo 35 usted ve 10 veces la mención de Dios. Y Dios, cuando estaba este varón en Siquem con toda su familia, le dio un mandamiento muy oportuno y también en un lenguaje bastante cariñoso de parte del Señor. Jacob, el patriarca, venía sufriendo, hermanos, de una situación familiar extrema. Tal vez nosotros no hemos pasado eso. Nosotros creemos que tenemos problemas familiares, pero cuando vemos los problemas que tenía Jacob, hermanos, uno dice, y yo me quedo muy corto. Mejor perdóname, Señor, por quejarme, porque hay otras familias que han pasado peores crisis, pero en medio de las crisis Dios ha estado con ellos. Vea, Jacob venía sufriendo ya que su hija Dina había sido violada por uno de los personajes de esta ciudad que se llamaba Siquem. Y sus dos hijos se habían dado cuenta de aquel grave pecado que este Siquem había hecho con su propia hermana. Y Simeón y Leví se enojaron tanto y se levantaron y dijeron: ¿cómo es posible que este hombre le haya hecho tanto daño a nuestra hermana? Y dice que este Siquem, el hijo del hombre principal de esta ciudad, fue con Jacob y le dijo: mira, mi hijo se quiere casar con tu hija, yo pagaré cualquier dote por ella, pero por favor, él está súper enamorado y puede pagar cualquier cosa de la muchacha que había violado. Y entonces los hijos Simeón y Leví se dieron cuenta y dijeron: bueno, le vamos a decir que está bien, pero la costumbre de los hebreos es que todos se puedan circuncidar para ser parte del pueblo. Si usted no sabe qué es circuncisión, googlee, por favor, ¿verdad? Porque no quiero explicarlo. Y ahí dice que todos se circuncidaron
y cuando estaban todavía recuperándose de la operación, porque es una operación, es una cirugía que se hace en el miembro del varón, y dice que cayeron Simeón y Leví y mataron a todos los de Siquem. ¿Usted se imagina qué dolor para Jacob? Qué dolor para este hombre de Dios, que su hija fue violada y ahora los hijos cometen un pecado también grave de matar y traicionar a todos los de Siquem. Y ahora el temor viene al corazón de este varón, porque dice: ellos se van a levantar y van a matar a mi familia, y ahora ¿qué haré? Y en medio de esa situación tan difícil que este hombre estaba pasando, escuche, viene Dios y se le aparece a Jacob. Mire, benditas sean las visitaciones de Dios, porque Dios, aun cuando nosotros estamos en las peores crisis, Dios nos visita. No sé si usted le da gracias a Dios por eso, pero Dios visita a su pueblo, hermanos, aún en medio de las crisis. No solamente cuando todo está pasando bien, hermanos, las cosas, Dios se aparece y le da este siguiente mandato a este hombre. Él estaba pasando una etapa espiritual terrible en su vida, porque solo con el hecho de que no se mencione a Dios en el capítulo 34, eso quiere decir mucho. Y solamente se mencionan los incidentes en la vida de Jacob y su familia. Ahora el Señor de misericordia, en medio de ese problema, tal vez usted está pasando problemas ahí, hermano. Los problemas que pasó Jacob fueron mucho más grandes de lo que nosotros pasamos. Violada su hija, sus hijos matan a todos bajo una traición, y ahora el temor, porque ellos eran sanguinarios. Dijo él: van a matar a mi familia. En medio de eso se le aparece Dios. Se le aparece Dios y le dice en el versículo 1, Dios le dijo a Jacob: ponte en marcha, sal de allí y vete a vivir a Betel. Erige allí un altar al Dios que se te apareció cuando escapabas de tu hermano Esaú. Mira, Jacob, le dice Dios, tú tuviste problemas también porque traicionaste a tu hermano. Y tu hermano te quería matar, pero yo te había escogido para que fueras el patriarca de los judíos, y por eso yo te guardé, te protegí, y ahora también yo soy el mismo Dios. Te voy a proteger y te voy a cuidar. Y ahora, hermanos, ¿cómo debemos de acercarnos a Dios cuando estamos en crisis o cuando no estamos? ¿Cómo debemos de acercarnos a Dios como familia? Hoy es un servicio familiar, pero ¿cómo debemos de acercarnos como familia? Cada persona tiene sus propias responsabilidades. Vea, yo tengo 3 puntos nada más para que no se nos olvide. ¿Cómo debemos de acercarnos a Dios? Y la iniciativa la tiene que poner el líder de la casa, ya sea el hombre o la mujer. ¿Cómo debemos de acercarnos a Dios? Número 1, debemos de acercarnos a Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? En obediencia. Esa palabrita que sus hijos practican todos los días con usted. ¿O no? Obediencia. Ya sé que los niños cuesta que obedezcan. Génesis 35:1. Le dice el Señor en medio de la crisis: Jacob, levántate y ándate para Betel. Yo estaba viendo ahí la geografía, y más o menos era una ciudad que quedaba a 16 o a 20 kilómetros de distancia. Betel, la casa de Dios. Siquem era otra ciudad, pero Betel era la casa de Dios. Ahora acá podemos nosotros notar que, hermanos, cada persona tiene una responsabilidad delante de Dios. Una es obedecer. Hermanos, si nosotros los líderes que somos de casa obedecemos, pues nuestra familia también va a aprender obediencia. Si yo soy rebelde, también voy a tener hijos rebeldes.
Eso, hermanos, es como una cadena. Yo no quisiera a veces decir eso, que los papás rebeldes van a tener hijos rebeldes, porque es un patrón que muchas veces, hermanos, se practica en nuestra casa. Pero acá vemos nosotros que cada uno es responsable de Dios, hermanos, de las cosas que tiene que hacer. Jacob, su responsabilidad era levantarse de Siquem e ir a donde Dios lo estaba llevando, a Betel, como su abuelo, sí, su abuelo Abraham. Dice que Dios lo llamó en Génesis 12, lo llamó para un lugar que él no sabía a dónde lo llevaba. Pero ¿qué hizo Abraham? Fue obedecer. También su papá Isaac obedeció, y ahora a él le toca que obedecer. Pero también no solo él tenía que tomar la iniciativa, sino todos. Yo creo que la mayoría de familiares de Jacob, aunque después en el capítulo 35 nace Benjamín, pero ya la mayoría ya eran grandes, porque en el capítulo 35 aparece algo horrible, que Leví comete un pecado con unirse con una de las concubinas de su papá. Vea todos los problemas que este hombre pasó, pero él tomó la iniciativa. Voy a ir, como cuando usted toma la iniciativa, voy a ir al culto, y usted le invita a su familia y los apura, ¿verdad? Y báñense temprano, y aunque sea chelones, pero vamos a la iglesia, ¿verdad? Le va a decir a sus hijos. Pero sus hijos ya grandes van a tomar la responsabilidad si siguen o no siguen. Si siguen o no siguen. Entonces acá usted puede ver que en el versículo 2 dice: entonces Jacob dijo a su familia y a todos que estaban con él: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros, y dice: y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Entonces acá cada uno de nosotros y los miembros de la familia tienen una gran responsabilidad. Cuando los hijos están todavía en la casa, tienen la responsabilidad de cumplir las normas establecidas en el hogar. No sé si están de acuerdo conmigo los papás. ¿Y los hijos? También, ¿verdad? Tienen que, si dicen: mijito, a las 10 de la noche tenés que venir, ¿a qué hora tienen que llegar los hijos? No, a las 10 no, menos, ¿qué? Menos 10. Y si llega a las 10, ¿qué va a pasar? Una llamada de atención. Después, si lo vuelve a hacer, otra llamada de atención. Y la tercera, un jalón de orejas. Jacob invitó a todos: vámonos, se van conmigo, porque yo voy a levantar y voy a seguir la orden de Dios. Y ahora les dice a ellos: por favor, quiten los dioses ajenos que hay entre vosotros, y limpiaos y mudaos. En otras palabras, hay que santificarse, hay que levantarse y obedecer a Dios. Y la obediencia era al mandato de quitar todos los dioses. En aquel tiempo, escuche, los judíos tenían una costumbre, que tenían sus amuletos. ¿Usted recuerda cuando Jacob salió huyendo con su esposa y Raquel llevaba sus diosesitos ahí escondidos? Eran amuletos. Y los amuletos, no sé si a veces en las iglesias evangélicas hay amuletos también, o en la propia vida, en la casa hay amuletos. Pero Jacob dice: estos son contaminación espiritual, por favor, déjenlos. Y también adelante dice: los zarcillos se tenían que quitar, porque de alguna forma estaban conectados con que les robaban el ambiente espiritual a ellos. Quitad los dioses ajenos, dice, y cada uno tenía que hacer lo que su papá les pedía. Dios le había pedido: levántate y anda a Betel, y allá pues nos vamos a encontrar con un Dios todopoderoso, un Dios santo, y no podemos encontrarnos así nada más. Así que hay que limpiarnos delante de Dios. ¿Por qué?
Porque hay cosas del mundo que tenemos que desarraigar porque nos vuelven al paganismo otra vez. Y Jacob le dijo a su familia y a cada uno qué debían de hacer. Esa era la actitud que ellos deberían de tomar para tomar el primer paso para acercarse a Dios. Número 2, escuche, número 2, debemos de acercarnos a Dios en actitud de arrepentimiento. ¿Cómo debemos de acercarnos a Dios? Debemos acercarnos a Dios en actitud de arrepentimiento y fe. Por eso cuando anotamos nosotros en nuestras metas y las vamos a anotar, la vamos a hacer con fe. Porque solamente así se puede agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, vea, arrepentirse significaba dejar los dioses ajenos. Versículo 2, quitad los dioses ajenos y subamos a Betel, dice. Y así dieron a Jacob, dice el versículo 4, vea, todos los dioses ajenos que había en poder de ellos y los zarcillos que estaban en sus orejas. También los aretes, ¿verdad? Los aritos, también aquellas cosas que se ponen acá. Como que están muchas de estas ligadas al paganismo. ¿Sabe? Yo recuerdo a quienes le ponían estas cosas acá en la nariz. A los cerditos. Allá en mi aldea, ¿verdad? Para que no levantaran las casas, porque como tienen un gran hocico, empiezan a hacer agujeros en la tierra. Entonces les ponen un zarcillo, iba a decir yo, una argolla en la nariz, para que cuando topen con la tierra les duela y dejen de hacer. Y ahora los humanos se quieren volver cerditos. Una vez mi hija me dijo, papi, ¿qué hicieras que yo me pusiera una de esas cosas acá? Pues sencillamente se la arranco, le dije. Así de fácil, ¿verdad? Entonces, arrepentirse significa dejar de hacer las cosas que no estamos haciendo bien delante de Dios. Eso es el arrepentimiento. Tan fácil, ¿verdad? Dejar de practicar las cosas que ofenden a Dios. Y todos tenemos una conciencia y sabemos qué cosas le desagradan a Dios. Usted y yo las sabemos. ¿Verdad que no nos las tienen que decir? Ay, sí, esto no hice bien. No hice bien. Dejar de hacerlo. Escuche, también deberían de renunciar a las cosas materiales que les separaban del Señor. A veces hay cosas materiales que nos separan del Señor. Mire, cuando hay un trabajo que realmente a usted le quita toda la paz, no le da lugar a dar testimonio de Dios, no, escuche, no le da tiempo a usted para que usted busque a Dios, eso se vuelve un ídolo. Y uno dice, dependo más del trabajo, porque si no trabajo así, no voy a sustentarme. No, hermanos, la Biblia nos habla que debemos de trabajar, sí, que el que no trabaja dice que no coma también. Eso dice la Escritura, punto y aparte. El trabajo es una bendición de Dios, pero cuando es demasiado el trabajo y nos roba el tiempo para darle a Dios, cuidado. Debemos de pensar bien que un día la empresa, usted se va a morir, la empresa va a buscar a otro y mejor, más pilas que usted, y la empresa va a seguir y usted encajonado. Entonces, no, hermanos. Y también tener fe que el Señor nos guía y nos protege en nuestro caminar. Cuando Dios le dijo a Jacob, levántate de Siquem y ándate a Betel, ellos tenían que tener fe que si Dios les estaba hablando algo, ellos tenían que tener la certeza en el corazón que Dios los iba a guardar en su caminar. Versículo 5, y salieron, dice, y salieron, obediencia. Quitaron los dioses, arrepentimiento. Y el terror, vea,
¿Qué hace Dios, hermanos, con sus hijos para protegerlos? Ellos no tuvieron que hacer nada, no tuvieron que desenfundar sus espadas para defenderse del enemigo. Dice el versículo 5, y el terror de Dios estuvo sobre todas, dice, las ciudades que había a sus alrededores. Imagínense como que Dios los encapsuló con una protección divina a ellos para que los enemigos no los corrieran. ¿Cuál era el temor de Jacob? De que ahora que sus hijos habían hecho esta grande venganza, los enemigos vinieran y los reunieran y los rodearan y los mataran. Pero vea, y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que había a sus alrededores, y no persiguieron, dice, a los hijos de Jacob. ¿Cuánto le dan gracias al Dios todopoderoso que tenemos? Que nos guarda, nos cuida, nos protege de todos nuestros adversarios. Y escuche, número 3, ¿cómo debemos de acercarnos a Dios? Debemos de acercarnos a Dios en actitud de adoración. Betel era casa de Dios. Y ahí cuando estaba él en Siquem, le dijo Dios, por favor, allá en Betel yo quiero que me hagan un altar. Y un altar era hacer un monumento de piedra donde muchas veces derramaban aceite para decir que así derramaban ellos el alma delante de Dios. Y allí sacrificaban, llevaban algún cordero para sacrificarle a Dios en una actitud de adoración. Y ahora, ¿cómo debemos de acercarnos a Dios? Debemos de acercarnos con una actitud de adoración. Versículo 6 y versículo 7 dice, y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán, que está en Betel, él y todo el pueblo que estaba con él, y edificó allí. Mire, qué lindo. Él obedeció, salió, llegó a Betel. Dios le dijo en Betel que hiciera un altar allá. Llegó, le dijo él a su familia, vamos a ir a Betel y allá vamos a adorar a Dios también. Y dice, y edificó ahí un altar y llamó el lugar el Betel, el Dios de Betel, porque ahí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Aquí no dice Esaú, pero es Esaú. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Este hombre hizo lo que Dios le mandó, aceptando el lugar que Dios había escogido para adorarle. Mire, en nuestra vida debe ser una constante adoración, donde quiera. Pero hay 2 lugares específicos para adorar a Dios. Uno es la casa. La casa. La casa es un lugar precioso para adorar a Dios. Pero también el templo, que como familia podamos venir a adorar a Dios. Y haciendo exactamente lo que Dios nos pide que podamos nosotros hacer. Y también la adoración genuina es el sometimiento a la soberanía de Dios. ¿Qué vamos a hacer allá? Yo no lo sé. Pero lo único que sé, que si Dios nos habló de ir a Betel, seguramente Dios nos va a cuidar. Y es descansar en la soberanía de Dios. Hermanos, debemos de aprender a descansar en la soberanía de Dios. Yo he estado tratando de estudiar sobre la soberanía de Dios. Y solamente en 2 capítulos del libro de Esther, entendiendo la soberanía de Dios, me pasé 10 horas leyendo. Y hasta aquí no puedo entender bien la soberanía de Dios. Pero la soberanía de Dios es que Dios hace lo que quiere, cuando quiere, con lo que Él quiere y con lo que quiere. Todo Dios lo puede hacer. Yo tengo un testimonio hace 4 años, sí, más de 4, casi 5 años. Solo tomé la iglesia y me dieron 3 preinfartos. Estaba para morir. Y me dijeron, bueno, me mandaron a hacer exámenes. Y los exámenes fabulosos, muy alentadores. La mayoría de arterias de mi corazón, el 99% obstruidas. Y las otras, buenas, el 95%.
Wow. Cirugía a corazón abierto. ¿Usted se imagina abrirlo a uno como pollo, ¿va? Sí. Y que le toquen su santo corazoncito a uno. Y dice el doctor, bueno, ¿y qué esperanza me da? Le digo, el 50, creo que 50-50. Que puede quedar bien o que puede quedar mal. No soy tan tonto. No me voy a operar. Y luego al doctor, fíjese que yo me quiero ir entero con Dios. Entero con el Señor. Yo creo en los propósitos y la soberanía de Dios. Si el propósito para mi vida ya se cumplió hoy, yo me voy, pero yo me quiero ir entero con Dios. Y si es mañana, pues estoy listo para mañana. Y si es entre un año, pues entre un año. Y ya llevo 4 años. 4 años. Y aquí estoy. Aquí estoy. ¿Y sabe qué? Y ya no me duele el pecho. Me dijo el doctor, solamente camine una cuadra y si siente dolor en el pecho, siéntese. Y yo he caminado 9 kilómetros. No es que quiera correr la de San Silvestre, pues. Ni subir en los Cochumatanes tampoco, porque ya no aguanto. Pero he estado bien. Pero fíjese que yo no fui y le dije a Dios, Señor, sálvame, yo no me quiero morir. No, le dije, Señor, si ya, yo descanso en tus planes, en tu soberanía, y aquí estoy. Y aquí estoy. Yo no le tengo miedo a la muerte. Ya preparé a mis hijos, a mi esposa. Y quiero seguir preparando a la iglesia. Y que en mi funeral se conviertan más. Eso es lo que quiero. Adorar a Dios. Los problemas de Jacob eran bien difíciles. Adorar a Dios en medio de los problemas, esa es la mejor adoración. Salir, hermano, cabizbajo de Siquem, este hombre, llevando a su muchacha ahí, a su señorita, violada por perdón, voy a usar la palabra, este desgraciado. No suena mal la palabra, suena feo la palabra, pero es sin gracia. Eso quiere decir desgraciado. La violó. Solamente la usó. Y ahora decir, mis hijos, quizá tenían razón de vengar esto humanamente. Y mataron a todos, pero bajo traición. Y ahora, Señor, todos los enemigos me van a rodear y me van a seguir y me van a matar. Y van a matar a mi familia también. Y Dios se le apareció. Yo no veo a Jacob ahí clamando, Dios, guárdanos, sálvanos, esto y el otro. Él solo obedeció. Se arrepintió porque él mismo, yo creo que sacó sus dioses también. Y le dijo a la familia, arrepiéntanse ustedes también. Y cuando eso hicieron, el terror de Dios cayó sobre el enemigo y ya no los persiguieron. Y hicieron un altar, hermanos, un monumento de piedra. Yo me imagino a toda la familia ahí alrededor de aquel monumento y decir, Dios, tú eres Dios poderoso, eres Dios omnipotente, eres Dios tan bueno, lleno de misericordia, de bondad y amor. Señor, gracias porque nos has traído hasta acá a Betel, casa de Dios. Y acá hoy podemos adorarte, Señor, y bendecirte, Padre, y levantar nuestras manos y decir, gracias por lo que tú eres, Señor. Y el terror tuyo ha caído sobre los enemigos porque somos tus hijos. Perdónanos, Señor. Y ahí adoraron a Dios y descansaron en la soberanía de Dios. Hermanos, hay que descansar en la soberanía de Dios. Y en medio de la soberanía de Dios hay que adorar a Dios. Y edificó allí un altar. Hermanos, tal vez las piedras de su altar, de su casa o de su propia vida están derribadas. Hay que arreglar ese altar y adorar a Dios, porque es lo mejor y lo único que podemos hacer. Y llamó el lugar, dice Betel, casa de Dios, porque ahí le había aparecido Dios cuando otra vez huía de su hermano.
En conclusión, quiero terminar este servicio diciéndole esto. La crisis en la familia de Jacob le hizo ver la necesidad. La crisis en la vida de Jacob le hizo ver la necesidad de acercarse a Dios y encaminar a su familia a las cosas de Dios. Y es un ejemplo que nosotros, los líderes de casa, debemos de hacer. Las crisis en la familia no faltan. Yo les voy a decir, a veces están a la orden del día. Pero ¿qué hizo Jacob? Eso hizo ver la necesidad de acercarse y encaminarse a Dios. Y encaminar también a su familia. Los que tenemos hijos, tenemos una gran responsabilidad de encaminar a nuestra familia para acercarse correctamente a Dios. Y abajo yo anoté ahí, esto es algo que todo padre o madre de familia debe de hacer. Debe de hacer. Yo no sé cómo viene usted hoy. Si usted ya tuvo un verdadero encuentro con Jesús o le ha fallado en su caminar. Hoy es el día de salvación. Le debería de dar gracias a Dios porque Dios le ha preservado la vida. Así como Jacob, Dios le preservó la vida, la vida de su familia. Pero hoy es el día que usted puede aceptar a Jesús o reconciliarse y pedirle perdón y arrepentirse, como lo hizo Jacob con su familia. Espíritu Santo, palabra en acción. Tu casa